noches a todos. Es muy interesante hablar hoy sobre la cultura corporativa, un tema muy interesante que me apasiona y sobre el cual he tenido varios artículos, y pues la idea es compartir algo de esta información con ustedes, compartir qué se puede abolir, qué se puede mejorar y cómo podemos sobrevivir a la cultura corporativa. La cultura corporativa es un entorno intrínseco de las compañías y depende mucho de las personas, depende mucho de las estrategias, depende mucho de los jefes que están ahí y depende mucho de la trayectoria. Vamos a tener una charla bastante interesante, espero que les guste y pues hablemos un poco de esto. ¿Qué son los agentes externos? Los agentes externos son personas que ingresan a la compañía, que vienen de diferentes entornos y que traen sus propias formas de trabajar, o en inglés sus ways of working. ¿Qué pasa con estos agentes externos? Estos agentes externos, cuando están sin control o tienen mucho poder, pueden generar un impacto negativo en la cultura de las corporaciones o de las compañías. ¿Por qué? Cuando una persona viene de una compañía con una cultura corporativa bastante fuerte, consolidada, amigable y buena, no hay problema. Es excelente y lo más común es que tengamos una fusión de las actividades que se hacían en la anterior compañía más las que se tienen en la actual. Así que pues no habría problema con esto. Pero, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos una persona que viene de un entorno corporativo fuerte, abusivo, agresivo y viene con una posición de mando bastante elevada, es muy complicado. Generalmente estas personas imponen su forma de trabajar, imponen su forma de pedir metas y obtener resultados sobre las personas que están ahí. Pero ¿qué sucede? Esa forma de pedir las metas, esa forma de trabajar y esa forma de hacer las cosas generalmente es tóxica. Y las personas pueden sentirse agredidas, pueden sentirse desplazadas o pueden sentirse olvidadas. Y hay un tema bastante complejo aquí. Cuando una persona llega a un entorno corporativo sin entender cuál es la condición de las personas que están ahí, generalmente destruye los equipos. Y la destrucción de un equipo es muy complicada, porque cuando las personas pierden attachment o pierden su adherencia a los equipos, su sentido de pertenencia a una compañía, no hay nada que hacer. Y lo más difícil de obtener es un empleado con una trayectoria, con un sentido de pertenencia de una compañía en el futuro. ¿Qué pasa? Esto no quiere decir que las personas deban estar en la misma compañía por siempre, pero cuando una persona es afectada por un jefe nuevo, esto es como un virus, empieza a desplazarse lentamente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nos damos cuenta, los equipos se han destruido, la compañía está generando resultados, excelente, pero cómo se están manejando las personas y cómo están ellos ahí es muy difícil y muy complicado de controlar. Entonces, nosotros vamos a trabajar un poco el día de hoy con lo que estamos haciendo respecto a nuestra forma de manejar las cosas. Eso es muy importante. Vamos a hablar ahora de qué pasa entre la cultura corporativa y la estrategia. ¿Qué sucede? La cultura corporativa se come la estrategia, así como lo vemos aquí en Pacman. La cultura corporativa generalmente toma estos elementos y lo que hace es borrar la estrategia que se tiene. Entonces, es muy complicado cuando tenemos personas que no están alineadas con la cultura y hay un plan estratégico de la compañía andando. Entonces, tratemos de revisar esto, tengamos mucho cuidado con las nuevas incorporaciones en las compañías y veamos cómo la estrategia se puede alinear con la cultura. Si nosotros no tenemos esa alineación clara y no entendemos qué es lo que está sucediendo ahí,
pues definitivamente no vamos a poder continuar directamente con lo que estamos haciendo. Hablemos de un poco de qué es la cultura corporativa. La cultura corporativa la podemos dividir, como está en esta gráfica, en 4 grandes áreas. Son los comportamientos, o a qué huele, cómo se siente, cómo se siente la cultura dentro de la compañía, ¿sí? ¿Cuáles son las actitudes de las personas que están generando el comportamiento colectivo? ¿Sí? ¿Qué rituales hay? A la gente le gusta salir a comer junta, a la gente le gusta hablar en los pasillos, tomarse un café a las 9 de la mañana o tomarse un té después del praying de las 5 de la tarde en los países donde están los hermanos musulmanes o salir a tomarse un tinto en la tarde en España. Esos son los rituales y generalmente esos rituales que están fuera del entorno de trabajo o fuera de las actividades diarias de trabajo nos ayudan muchísimo a hacer las cosas. ¿Cuáles son las subculturas y los procesos? Las subculturas y los procesos es qué sucede en cada departamento. Nosotros tenemos compañías grandes que tienen muchos departamentos, que tienen muchas actividades, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos esas actividades, nosotros podemos ver que en algunos departamentos las reuniones son más relajadas, las reuniones se toman de una manera más tranquila, en otras las reuniones son un punto de estrés, mientras que en el departamento de diseño la verificación de los planes y los bocetos es extremadamente fuerte, en otros entornos de la compañía es diferente. A eso se llaman las subculturas y los procesos. Y en este punto es muy importante entender que cada uno de los jefes o cada una de las personas que está dirigiendo estos departamentos o estas áreas tiene una influencia muy fuerte ahí. Y vamos a hablar de las condiciones de barrera o las condiciones de frontera. ¿Qué sucede? Es común en algunos entornos tóxicos donde se tiene un jefe que hacia sus directivos es completamente alineado con la cultura corporativa amigable, con la cultura corporativa amistosa, con la cultura corporativa exitosa que muestran las compañías, pero esa condición de frontera hacia abajo es completamente desastrosa. Esas personas que no son capaces de mantener el mismo entorno transversalmente la compañía no deberían estar ahí. ¿Por qué? Porque esas condiciones de frontera generan equipos en burbujas que están a punto de estallar. Esas personas generan condiciones muy complicadas donde las personas se sienten atrapadas, donde las personas se sienten oprimidas y deben entregar resultados, mientras que el resto de la compañía se ve perfecta. ¿Por qué? Porque las personas tienen mucha presión, tal vez es un jefe que ha generado resultados, porque desafortunadamente en las corporaciones sucede eso, se dan premios de posiciones a las personas que generan resultados, pero no se observa cómo generaron esos resultados. ¿Y por qué? Porque hay muchas personas que generan resultados de una forma maquiavélica. El fin justifica los medios. Entonces, ¿qué sucede? Cuando alguien oprime a sus empleados, cuando alguien no es consciente que está trabajando con personas y considera que está trabajando con robots que deben entregarle el trabajo que, que está planeado en un tiempo determinado, es definitivamente tóxico, se debe revisar, pero muchas veces esas condiciones de frontera estos jefes las tienen como un eh, joker o como un comodín para continuar trabajando. ¿Por qué? Porque muchas veces son equipos que tal vez no son adecuadamente planeados, son equipos que no están dimensionados para los trabajos que se requieren y se espera entregar un resultado. Entonces, cuando alguien llega y un equipo que está dimensionado con 10 personas, pero en condiciones normales ese trabajo lo deberían ejecutar 15 o 20, es una situación complicada. Entonces viene alguien que dice, no, yo soy el salvador, yo soy la persona que voy a entregar resultados, el antiguo jefe no hacía las cosas bien aquí, entonces yo lo que hago es simplemente vengo, presiono, pongo a trabajar
sobre tiempo a las personas y genero resultados. Pero ese generar resultados en esas condiciones es tóxico, es aberrante y muchas veces destructivo. Pero definitivamente las personas necesitan trabajar. Esto no quiere decir que deban aceptar condiciones abusivas en el trabajo o condiciones tóxicas, pero ¿qué sucede cuando alguien está en un empleo y no hay otra opción de cambiarse o de buscar otras oportunidades? Desafortunadamente las personas continúan ahí y hay muchos estudios que muestran que las personas no se mueven de las compañías porque no hay opciones fuera. No es porque no quieran moverse. ¿Sí? Yo he hablado con varias personas durante sesiones de coaching que me dicen, no, es que mi equipo es fantástico, yo veo que las personas se mantienen ahí, están unidas y tienen un gran sentido de pertenencia. Pero cuando tú hablas individualmente con cada una de ellas, lo único que están esperando es salir corriendo. Tú les abres la puerta y ellos desaparecen. Entonces, esa situación es lo que nosotros debemos evitar. Esa situación es lo que nosotros debemos esperar que no suceda, porque cuando hacemos eso, nosotros esperamos que tengamos en la mira a las personas que están trabajando para nosotros y evitar tener subculturas. La cultura debe ser transversal en la compañía. La cultura no debe dividirse y llegar hasta los mandos medios, es perfecta, y de ahí para abajo es un desastre. Porque estas personas que trabajan en condiciones de frontera también son muy hábiles. Son hábiles mostrando hacia arriba que el equipo está perfecto, que el equipo está entregando, pero no están mostrando que los equipos están desmotivados. No están mostrando que en las evaluaciones anuales los equipos están entregando resultados eh, poco convincentes o simplemente tienen algunas veces unas prácticas que no son muy éticas o balanceadas directamente. Por ejemplo, pedir retroalimentación en público. ¿Quién va a dar una calificación negativa a su jefe directo en frente a 30, 40, 50 personas? Nadie. Créanme que nadie. Y yo he visto reuniones donde están en una conferencia, hay 30 personas y alguien les dice, si yo sé que no he actuado de la mejor manera, sé que tengo fallas, si alguien me puede decir las fallas, por favor compártanla. ¿Quién va a levantar la mano a responder esa pregunta? Absolutamente nadie. Y en las 3 o 4 conferencias que yo escuché, porque estaba haciéndole seguimiento a equipos, nadie absolutamente dijo algo negativo de uno de sus jefes. Entonces, es muy complicado. Entonces, debemos tener cuidado que todos estos factores, todos estos elementos intervienen positiva o negativamente en la cultura corporativa de las compañías. Vamos a hablar un poco de los componentes. Una cultura organizacional tiene muchísimos elementos, pero aquí hemos pintado 7 que son muy relevantes en la situación. El lugar de trabajo, los valores, el liderazgo, las personas, la tecnología, la motivación y las herramientas. Vamos a pasar rápidamente por cada uno de estos y hablemos un poco del lugar de trabajo. Todos sabemos que un ambiente de trabajo iluminado, cómodo, cercano a nuestro lugar de vivienda y que tenga facilidades es muy apetecible. Que nosotros podamos decir, un día entre semanas salgo, me como un almuerzo normal o una hamburguesa, pero si quiero salir con mis compañeros el fin de semana, también hay un bar o un café donde puedo tomarme un par de tragos o un café sencillo. Eso es importante. También, ¿qué tenemos en el lugar de trabajo? Si tenemos máquinas de comida, si tenemos una cafetería o si tenemos espacios amplios, tenemos salas de reuniones donde alguien se puede sentar y hay unos sofás extremadamente cómodos y podemos compartir ahí, es muy importante. Entonces, eso ayuda. Los valores, por supuesto, los valores están intrínsecos dentro de la compañía y lo más deseable es que esos valores sean los mismos que están en los reportes anuales de las compañías, ¿sí?
Muchas compañías tienen valores de 3 o 4 palabras y están en los reportes de responsabilidad social y corporativa, pero muchas veces esos valores no están alineados con lo que hay abajo. El liderazgo. Cada uno de los líderes en las áreas que existen en las compañías tiene un factor importante, tiene un peso sobre lo que se está haciendo. ¿Qué se espera? Que el tipo de liderazgo y el mensaje que se recibe desde la cabeza en las compañías hasta los jefes que están en contacto con todas las personas sea igual. Cuando ese liderazgo presenta situaciones de frontera, como les decía hace un momento, es muy complicado. Vamos a hablar un poco de las personas. Las personas es el elemento más importante de las compañías y muchos jefes se olvidan de eso. Pero cuando nosotros tenemos personas que están comprometidas, que se sienten felices, que sienten que están contribuyendo, que sienten que son valoradas, la cultura organizacional es fantástica y tiene mucho valor para ellos. Muchas veces ellos no se van de las compañías, quienes tienen la oportunidad por un trabajo mejor pago debido al entorno que hay. Entonces, si se dan cuenta, esa cultura organizacional también es un elemento adhesivo a las personas. Vamos a hablar un poco de la tecnología. La tecnología también es importante, por supuesto. Vivimos en un mundo que todas las personas están conectadas, que tenemos 2, 3, 4 dispositivos por persona, pero cuando las personas tienen dos elementos claves de esta tabla o de esta gráfica, tecnología y herramientas, hace parte del sentido de felicidad de las personas. Cuando a alguien le entregan un computador que está en condiciones regulares, cuando a alguien le entregan un computador con las teclas borradas o que simplemente acaban de despedir a uno de los empleados que llevaba 3 años con el computador y le dicen, tenga, usted es el empleado nuevo y le entregamos esta máquina. Tal vez tiene la misma tecnología que los otros empleados, ¿sí? Tiene su conexión a internet, sus cosas, pero la herramienta no es la misma. Entonces debemos revisar eso, debemos verificar qué sucede en esas condiciones y por qué nosotros no tenemos la misma distribución de herramientas entre las personas. Y finalmente la motivación. Motivar a los empleados es muy importante. Si nosotros no tenemos un factor motivacional alto hacia nuestros empleados, estamos perdiendo contacto con ellos, estamos perdiendo su confianza y su compromiso. Entonces, todos estos factores de la cultura organizacional son muy importantes y debemos tenerlos en cuenta porque cualquiera de ellos puede generar una desviación de lo que se espera y finalmente termina afectando el sentir de apego y felicidad de las personas, que es muy importante. Hablemos un poco de las partes visibles de la cultura corporativa. Esta línea que está en la mitad nos muestra qué ven las personas de puertas para afuera en las compañías. Y voy a detenerme un poco aquí. Yo les recomiendo leer algunos de los reportes de Glassdoor. Glassdoor es una compañía de consultores que nos muestra qué sucede dentro de las compañías. Y como su nombre lo dice, puerta de vidrio en español, es transparente hacia allá. Muchos ejecutivos, muchos líderes de las compañías dan su revisión de qué pasa adentro, pero también hay revisiones a todos los niveles. Y ellos hacen una evaluación y nos dicen, oiga, claro, 3 de los jefes nos dijeron que es fantástico, por supuesto, es fantástico. Las personas reciben bonos de 3, 5 millones de dólares al año, tienen vacaciones pagas, tienen educación, tienen vivienda, tienen todos estos perquisites que les dan, pero muchos de los empleados tienen problemas para llegar al trabajo, las condiciones de trabajo no son fáciles, las situaciones que se ven dentro de la empresa no son fáciles, entonces ellos revisan qué sucede esto. Por eso es muy importante. Entonces vamos a hablar de la parte visible de la compañía, los símbolos.
Nosotros conocemos los símbolos de las bebidas gaseosas, los símbolos azules de los monstruos de comunicación, tenemos también los símbolos rojos que llaman la atención de otras compañías. Eso es lo que nos muestra. La apariencia nos dice, wow, esta compañía tiene una oficina espectacular, muestra qué tenemos aquí, muestra cómo se ven las personas. Cuando ustedes entran a una oficina donde todo es oscuro, donde está sucio, donde no han renovado el mobiliario en 20 o 30 años, pues no es algo bueno, no es algo que se siente bien. Pero si ustedes van a una oficina, sobre todo estas grandes compañías de telecomunicaciones o los grandes proveedores, las oficinas principales, ustedes ven, y eso es un palacio, es espectacular, el lobby, las áreas comunes, los restaurantes, todo lo que ven, porque por supuesto, eso es lo que quieren mostrar ellos hacia afuera. Finalmente, en la parte visible tenemos la comunicación. La comunicación es muy importante y vuelvo aquí a los resultados de fin de año y al compromiso social y corporativo. Muchas compañías dicen, oiga, las compañías, especialmente estas de oil and gas, dicen, miren, no hemos afectado al planeta, estamos apoyando con escuelas, estamos apoyando con desarrollo rural, hemos construido carreteras, hemos construido escuelas, hemos generado empleo. Toda esta parte de la comunicación es muy importante para ellos porque les va a mostrar qué hacen las personas dentro de las compañías, cómo están estas contribuyendo a la sociedad. Pero hay una línea punteada. Hay una línea punteada y nos dice qué sucede hacia adentro, los valores y conceptos. Cuando los valores de la compañía son iguales a los que tenemos fuera, esos valores y conceptos suben. Claro, es la parte visible, pero algunas veces esos valores y conceptos varían. ¿Y varían por qué? Porque tenemos personas que son tóxicas, tanto empleados como jefes generan percepciones diferentes. No necesariamente alguien que tenga personas a cargo en su compañía va a generar un entorno negativo de trabajo. Tenemos también entornos negativos de trabajo cuando hay una persona en un equipo que genera situaciones tóxicas. Y ahí vienen las actitudes. Esas actitudes de las personas, las microactitudes de las personas que afectan a los otros, son difíciles. Y en los últimos años se han destapado muchas situaciones complejas. Por ejemplo, en diciembre del 2018 estaba dictando una conferencia en una universidad muy prestigiosa y esa universidad tiene su facultad de medicina en un muy alto concepto. Pero yo me subí al ascensor y empecé a ver letreros de personas que estaban siendo acosadas sexualmente dentro de la universidad por sus propios docentes. Entonces, claro, esa parte invisible de las actitudes tú no la tienes presente porque tú lo que ves es el gran hospital, ves los resultados de investigación, ves qué hacen sus egresados, pero esas actitudes al interior son invisibles y generan una situación de no confort dentro de la organización. Entonces me llamó mucho la atención y yo le pregunté a una de las personas que estaba ahí, que era de otra facultad, le dije, ¿qué pasó? Me dijo, no, mira, eso es una campaña que se está haciendo para levantar la mano y evitar que esas situaciones ocurran. Por supuesto, es muy importante, ¿sí? Y también la manera de trabajar. Para muchas personas es importante tener su empleo, por supuesto, es importante tener su salario, pero la forma de trabajo depende. Hay formas de trabajo que nosotros las vemos muy relajadas desde acá, por ejemplo, lo que veíamos con Google cuando tenía esas grandes oficinas y la gente se la pasaba montando bicicleta o jugando tenis o jugando voleibol fuera de las oficinas. Pero ¿qué pasa con las metas y los tiempos de entrega? Son muy importantes y en muchos casos la solicitud de metas y tiempos de entrega no es tan laxa como se ve en esas imágenes. O en otras oficinas es una situación de extrema presión donde se deben entregar los resultados sí o sí. Entonces es muy complicado. Había un ejecutivo en Europa
que tomó el empleo en una gran empresa de cosméticos. Y esta persona estaba ahí con un salario, bueno, en realidad en ese caso, si lo miramos así, el salario no importa mucho, lo que importa son la cantidad de adendos que tienen, bonificaciones, bonificaciones por retiro anticipado, bonificación anual por resultados, el colegio de los hijos, como les decía, la vivienda, el auto, el yate de la compañía en algunos casos, y esta persona se suicidó un año después de ingresar porque no aguantó la presión. Por supuesto, eso es como venderle el alma al diablo, ¿no? Es recibir un salario muy alto, pero estar frente a una situación muy caliente y muy agresiva todo el tiempo. Entonces, tengamos en cuenta cuáles son esas partes visibles de la compañía y cuáles son las partes invisibles. Y les pregunto a ustedes que están aquí en el foro o en este seminario, ¿qué partes invisibles de la compañía no son deseables en este momento y cómo las pueden ustedes mejorar, cambiar o, como sucede cuando tenemos un auto antiguo, ya no podemos cambiarle las ruedas, ya no podemos cambiarle el motor, no podemos cambiar muchas cosas, entonces nos bajamos del auto y nos subimos a otro. Hablemos un poco de los tipos de cultura organizacional que existen. Cameron y Quinn escribieron un libro muy interesante donde ellos definieron 4 tipos de compañía y las enfocaron hacia la estructura y el foco, ¿sí? Vamos a hablar un poco de la jerarquía. La jerarquía tiene una estructura poco flexible y muy interior. Es una estructura donde se conoce el jefe del jefe del jefe, es como estas oficinas antiguas que tú entrabas y había un organigrama y era casi que una escalera, era muy vertical. Eso ha ido cambiando y muchas organizaciones ahora tienen organigramas muy planos, ¿sí? Pero en algunos casos yo he observado que estas organizaciones con organigramas planos lo que hicieron fue distribuir muchas cajitas o muchas posiciones horizontalmente y al interior cada uno se siente más jefe que el otro. Entonces, pues básicamente tenemos todavía una jerarquía. Si hablamos un poco de los clanes son más flexibles, son más relajados respecto a la estructura, pero en la parte interior todavía hay cierta jerarquía interna. En estos casos es cuando tenemos los cambios a oficinas abiertas, por supuesto, casi todas las oficinas por costo y por moda en cierta manera y flexibilidad tienen oficinas abiertas. Entonces tenemos estos clanes que son grupos de trabajo que tienen un cierto nivel de reporte hacia arriba. Luego tenemos la adocracia. La adocracia es donde nadie es jefe de nadie y cada uno puede hacer las cosas. Muchas veces es útil en compañías pequeñas. Cuando las compañías son muy grandes no se recomienda esto porque es muy difícil controlar la situación y especialmente cuando la cultura corporativa es muy fuerte y reacia a los cambios, cuando viene una situación flexible, generalmente no se adaptan bien. Y el foco, cuando tenemos un foco hacia el mercado, también generalmente las compañías lo que esperan es vender, pero son compañías que tienden a ser en una estructura más estable. Entonces, esta es la clasificación que tiene Cameron y Quinn respecto a los tipos de compañías y muchas veces lo que se ve aquí es también cómo están organizadas dentro y cómo las generaciones anteriores están influyendo todavía en lo que tenemos. Porque, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos una compañía que muestra una historia bastante larga, en el pasado hubo mucha jerarquía, entonces, ¿qué sucede? Cambiarse a un esquema más plano tarda tiempo. Esa es la lectura de fondo aquí.
vamos a hablar un poco de la marca y la reputación. Nosotros tenemos las creencias y valores, que es el punto que está central en esta gráfica. Covirtus en el 2017 dice que de las creencias y valores de las compañías parte todo lo que tenemos. Sobre eso se agrupan la visión y las metas. Luego tenemos las políticas y las estrategias. Tenemos los procedimientos y los comportamientos. Tenemos las experiencias y las memorias. Tenemos los símbolos y síntomas. Y todo esto suma la reputación y la marca. Pero ¿qué sucede si nosotros extrapolamos esta gráfica con la anterior, con qué hay debajo de esto? Muchas veces nosotros empezamos a encontrar, voy a ser un poco negativo aquí con lo que tenemos, temas de procedimientos y comportamientos que no son aceptables. Por ejemplo, lo que hablábamos hace un momento de la Escuela de Medicina con procedimientos de agresión sexual hacia sus alumnas, ¿sí? La creencia que se puede trabajar bajo presión. Hace 20, 22 años, cuando yo estaba aplicando mis primeros trabajos, lo primero que te preguntaban era, ¿es usted capaz de trabajar bajo presión? Y hoy, después de 20 años, en el año 98, ahora el 2020, les puedo decir que no, la idea no es esa. Nosotros no esperamos que haya una situación donde se ejerza presión continua todo el tiempo. Y les voy a dar 3 ejemplos muy interesantes. Yo tuve 4 ejemplos. Yo tuve 4 síncopes en los cuales, por exceso de trabajo, me caí en el lugar donde estaba, generalmente después de estar acostado en una situación basal, y terminé en una clínica. Entonces, ¿qué pasa? El tema de trabajar bajo presión no es lo esperado todo el tiempo. Por supuesto, tendremos picos, tendremos situaciones recurrentes, pero no podemos esperar que eso suceda continuamente. Me estoy deteniendo mucho porque este punto de procedimientos y comportamientos es muy importante en el tema de la reputación y marca y está en el círculo central. Yo lo vería como un punto más abajo. Personalmente, yo lo vería como la parte más oscura e interna de las compañías, más que las creencias y valores, porque muchas veces nosotros tenemos valores como la familia, tenemos el valor de la amistad, tenemos el valor de la confianza, tenemos el valor del respeto, que los procedimientos y comportamientos lo que hacen es pasar por encima de esto. ¿Sí? He visto personas que llegan de algunas compañías y no sobreviven en otras. ¿Por qué? Porque su forma de trabajar es tan ruda, fuerte y cruda que no encajan. Y a mí me gusta esa situación que no encajen porque yo veo, wow, la cultura corporativa de esta compañía se salvó, pero cuando la situación es un poco endeble, es una situación un poco maleable, los empleados tienden a comprar esa idea, olvidándose que ellos no están acostumbrados a que los irrespeten, olvidándose que ellos no esperan que estas situaciones de abuso ocurran y permiten que continúe. Y en el peor de los casos, pues la compañía va a empezar a crecer, este jefe tal vez va a subir a una siguiente posición y va a continuar en esa tónica y en esa constante mancha de la cultura corporativa. ¿Por qué es importante esto? Cuando nosotros tenemos estas situaciones de cultura corporativa tóxicas, es importante que la parte de recursos humanos intervenga. Cuando la parte de recursos humanos es laxa o se ve como un área que le reporta a uno de los jefes, estamos perdidos. Un gerente de recursos humanos o un CPM, Chief People Manager, que es el término del nivel C para una organización de recursos humanos, no debe permitir situaciones tóxicas en la compañía. Pero por supuesto, en la medida que nosotros vamos subiendo, nos encontramos
los directores y las juntas directivas y el CEO buscando resultados, y hay alguien que está generando resultados abajo, pero está arrasando con las personas que están ahí, a veces lo permiten y se hacen los de que no pasa nada. Esto es muy tóxico y debe tenerse en cuenta. Recuerden que los ejecutivos de recursos humanos están ahí para proteger a las personas. No están ahí para llenar una hoja y te agradezco mucho por tus 6 meses de trabajo o te agradezco mucho, qué pena, ya no te necesitamos, vete. A eso se ha resumido muchas veces la actividad de los recursos, de las personas de recursos humanos. Y yo creo que es mucho más que eso. Yo creo que es el acompañamiento de los empleados, es escuchar qué sucede, es ser confidente de sus empleados y apoyarlos en el desarrollo de carrera. Pero estas últimas 4 cosas generalmente o no existen o son tan débiles en medio de la carrera por mantener un nivel de ventas y mantenerse a flote, como dicen los ejecutivos, que simplemente se olvidan y una persona de recursos humanos es una foto que está ahí. En ese caso lo podemos reemplazar por un robot. Un robot puede fácilmente firmar y hacer las cuentas de una persona que está ingresando o que está saliendo de la compañía. Cero emociones. Entonces, muy importante eso. Vamos a hablar un poco del factor cultural en la cultura corporativa. Tenemos independencia e interdependencia. Cuando las personas tienen disfrute y aprendizaje, cuando son independientes y flexibles, o cuando son independientes y estables, ellos tienen resultados y tienen autoridad. Es una mezcla de esto y el estudio de Harvard Business Review nos mostró que es diferente en cada una de las compañías. Las compañías que tienen orden, cuando tienen interdependencia y estabilidad, están más asociadas a la seguridad y cuando tienen flexibilidad hay propósito, pero con un poco de cuidado. Esto no es estático siempre. Nosotros lo vemos en diferentes entornos, hay diferentes prioridades. Por ejemplo, en las compañías farmacéuticas el aprendizaje es muy importante. En las compañías tradicionales la autoridad es importante. Cuando hay esos esquemas de jerárquicos fuertes, la autoridad pesa mucho ahí. ¿Sí? Hay unos temas de seguridad y cuidado. Esto sucede generalmente en empresas que están asociadas con manejo de personal que trabaja en alturas o que trabaja con agentes químicos o que trabaja en fábricas y minas donde el polvo y el entorno es muy fuerte. Entonces, cada compañía tiene una prioridad para el manejo de estos factores. Vamos a mirar cómo se maneja y aquí seleccioné varias. Entonces tenemos autoridad, placer, seguridad, propósito, aprendizaje, orden y cuidado. Todas las compañías tienen esto, pero si nosotros vemos en el estudio que se hizo, las TIC, que son las compañías de información y comunicación, ellos tienen la seguridad como última prioridad, tienen autoridad, muchas están en un proceso. Hay compañías grandes, las que sobrevivieron después del 2000 y después del 2017, tienen todavía un tema de autoridad un poco difuso ahí, tienen un tema de aprendizaje fuerte, tienen un tema de placer, o sea, pueden disfrutar, tienen oficinas interesantes y todo, hay orden. Pero si ustedes ven, para no leer todas las interdependencias aquí, siempre hay un tema de cuidado y, por supuesto, los resultados al final. Todas las compañías están esperando que haya resultados, pero nosotros vemos que en las compañías de energía y en las compañías de servicios varía un poco, pero en la medida que vamos hacia los resultados, la realidad es la misma. ¿Sí? Entonces, es muy importante entender qué se requiere con cada uno de estos elementos de los estilos de cultura
y cómo nosotros podemos aprovechar esta necesidad, ¿sí? Nosotros podemos entender qué es lo que sucede y cómo podemos nosotros manejar la situación para que en el momento que nosotros tengamos una... en el momento que nosotros tengamos una situación en la cultura corporativa, lo podamos separar y le podemos dar la prioridad que merece. Bueno, con esto he terminado mi charla el día de hoy. Yo creo que ha sido muy interesante, muy rápido como siempre, pero lo más importante es que ustedes entiendan que nosotros debemos manejar esta parte visible y la parte invisible de una manera adecuada. Nosotros no podemos tener un reporte de responsabilidad social con 450 páginas. Sí, hay 300 empleados que cada año se van de la compañía porque sus jefes no los tratan de una manera adecuada. Nosotros no podemos tener una parte donde hay unos edificios espectaculares, pero las personas salen de su puerta después de 2, 3 de la mañana todos los días. Entonces, esa parte de la cultura corporativa hay que entenderla, hay que saber qué sucede y no tengan miedo de hablar, no tengan miedo de expresar qué sucede. Nosotros también debemos entender que la cultura corporativa es muy fuerte. Nosotros debemos entender que la cultura corporativa es tan fuerte que he visto en algunos casos planes estratégicos a 3 o 4 años completamente destruidos por la resistencia de las personas, porque los planes fueron propuestos de una manera no adecuada, fueron creados sin tener en cuenta a las personas. Entonces, esto es muy importante. También, por último, hacer el llamado a las personas o al CPM. El CPM, bueno, Customer Project Manager es otro acrónimo, pero es el Chief People Manager, ¿sí? Es la persona que está en la parte más alta de la organización de recursos humanos para que proteja a las personas, para que tenga en cuenta sus necesidades de carrera, para que tenga en cuenta sus necesidades personales, para que se desligue un poco de esa autoridad de los directores y de los jefes de departamento y entienda qué es. Porque si nosotros llegamos a una situación donde la persona de recursos humanos lo único que hace es recibir solicitudes de cancelar personas, de traer personas y llenar formas, como les decía, es muy fácil automatizar eso. Y yo no espero que un empleo se automatice de esa manera. Yo espero que una persona contribuya con su conocimiento, contribuya con su nivel de decisión y con su nivel asertivo para el manejo de sus equipos y personas. Que tengan muy buen día. Los espero en 2 semanas. Estaremos hablando de otros temas. Muchísimas gracias.